Pawere Aime Pendeaputepe. Siento una inmensa alegría al poder compartir con ustedes esta tarde. Serera Ihaweisha Cuñataí Serera Ejina Juan Ramón Fariña. Mi nombre, tal como nos dijo Ibi, es Juan Ramón Fariña. Y me toca el tema el idioma guaraní en los medios de comunicación. Abañe Marandumua Sainjara Rembi Puru Aputepe. Y es importante, antes de comenzar a analizar un poquito sobre esto, importante comentarles que desde la ciudad de Posadas, en donde estoy trabajando, Posadas es la capital de la provincia de Misiones, estoy trabajando en un medio de comunicación del Estado provincial, que cubre toda la provincia con su señal y sus repetidoras, que salen FM y en AM, desde Posadas, desde el programa que se llama Guaraní Tabarandú. Estamos pudiendo comenzar a hacer un interesante trabajo de capacitación, alfabetización guaraní con la gente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional Ituzaingó, cuya dirección está a cargo del profesor Jorge Román Gómez. Un trabajo interesante que ya llevamos desarrollado algunos talleres de alfabetización, fundamentalmente dirigido a los trabajadores de los medios de comunicación. Porque estamos convencidos de que si el guaraní, el idioma guaraní está en los medios de comunicación, tiene la posibilidad de estar en un montón de lugares, hogares, lugares de trabajos, lugares de estudios incluso, a donde llegan los diferentes medios de comunicación. Por eso, estamos haciendo un interesante trabajo. Bueno, y ahora para abordar concretamente lo de el guaraní en los medios de comunicación, es importante tener en cuenta que hoy los medios de comunicación no se limita solamente a la radio, a la televisión o a un diario, a un diario escrito, sino que también abarcan otros espacios, como por ejemplo los medios digitales, los mensajes de texto, las redes sociales, los diarios digitales y otros medios en donde creemos que el guaraní tiene que estar presente. De hecho, hace un rato mencionaban sobre la presencia del guaraní en el Facebook, en el Twitter. Nos alegra, nos pone muy contentos comprobar de que el guaraní está en esos medios. También nosotros creemos que tiene que estar en las radios y en la televisión, porque la gente tiene la posibilidad de optar y de utilizar esos medios para capacitarse también a través de esos medios, porque un programa de televisión o de radio puede ser utilizado no solamente como unas clases de lengua, sino que también puede ser en los programas informativos, en los programas de entretenimiento, en los programas de prevención, en los diferentes programas que se emiten en los medios, ya sea en la radio, en la televisión o en los medios digitales. El guaraní tiene que estar presente. Upeareje, por eso, Oreromba Apógina, Coaco Tendape. Nosotros estamos trabajando en este espacio, en el espacio de los medios de comunicación.
estamos convencidos de que es un espacio sumamente importante. Anike oñemombo mburise huico tembipuruí, que no se me aleje el micrófono. Bueno, decíamos que tiene que estar presente, y esto no solamente en nuestra provincia de Misiones, una tierra eminentemente guaranítica, sino que, como ya lo dijeron los exponentes anteriores, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, ni qué hablar, tiene fuerte presencia del guaraní con sus nombres toponímicos, con sus nombres de edificios, con su nombre de estadios, como decía el profesor David, el estadio de fútbol más grande del mundo tiene nombre guaraní, ciudades, nombres de personas, un montón de formas en que el guaraní está presente. Entonces, por esa razón creemos que el guaraní no puede estar ausente, ya que en los medios de comunicación, ya que tiene fuerte presencia en los diferentes países cuyos orígenes a lo mejor nos dieron las comunidades originarias, los aborígenes. Tal vez por aquí veíamos el nombre de la terminal de ómnibus de San Pablo, y veníamos analizando que es un nombre guaraní, y alguien me decía que hoy se pronuncia Tieté, pero que su origen es Sieté, que a ese río se le llama Sieté, Si, madre, Eté, la madre verdadera. Fíjense la presencia que tiene el guaraní en nuestro entorno, con los nombres de ríos, con los nombres de ciudades, con el nombre de la terminal. Veíamos shopping con nombres en guaraní aquí en la ciudad de San Pablo, empresas de colectivos, y así como muchas otras formas de presencia del guaraní en nuestro entorno. Por eso creemos que en los medios de comunicación, y esto, insisto, tiene que estar presente. Es imposible pensar en un reconocimiento social del guaraní con el abañé fuera de los medios de comunicación. Se puede enseñar en la universidad, se puede enseñar en los institutos, pero si en los medios de comunicación está ausente, estamos perdiendo una valiosa herramienta que puede fortalecer todo lo que se enseña en los diferentes institutos, universidades, clases, seminarios, etcétera. ¿Y cómo podemos hacer esto? Despertar el interés y lograr que las personas que se convierten en seguidores de nuestros programas encuentren ese entusiasmo a través de trabajos creativos, concursos, preguntas, interactuar desde los medios de comunicación con los oyentes o con los destinatarios de nuestros distintos programas en estos medios. Creemos que es una estrategia que no podemos dejar escapar. Yaipuru bana ikatu hawaisha ñamo kre umi onwajeva hina y supecuera peñanerembiapo. Tenemos que despertar el interés de los destinatarios de nuestros mensajes en los medios de comunicación. Eso es lo que en esta parte podemos decir. Tanto gráfico, visual, podemos también, como veíamos recientemente, el trabajo de la Secretaría de Política Lingüística junto con el Ateneo, veíamos que se están haciendo un trabajo de hacer presencia del guaraní a través de los carteles con nombres de las calles, los nombres de los pueblos,
los centros de actividad institucional como los municipios. Creemos que a través de los afiches, a través de los carteles, las cartelerías, el guaraní también tiene que estar presente, que son medios de comunicación, por supuesto. ¿En qué influiría? Otro punto que también a veces uno se pregunta, ¿en qué influiría la presencia del idioma guaraní en los medios de comunicación? Y podríamos analizar en que ayudaría la presencia del guaraní en los medios. Uno, al medio directamente se identificaría como pluricultural. Los directores, los propietarios de estos medios de comunicación tienen que entender que están ganando un cartel importante que hoy se utiliza mucho, escuchamos mucho hablar de pluriculturalidad. Y bueno, ¿por qué no asumir ese rol estos medios de comunicación? Obviamente logrando el mayor alcance en la audiencia, al tener también la presencia de una lengua tan importante como el guaraní en un medio de comunicación, tiene la oportunidad de llegar con sus otros mensajes a un montón de gente que a lo mejor está dejando escapar por la ausencia de este idioma en su medio. Al idioma guaraní se le daría también, influiría, porque se convertiría en una lengua de trabajo. En este caso, una herramienta más para el comunicador social. Estaríamos creando un as de la manga, un plus para aquel comunicador que maneje el idioma guaraní, a tener la oportunidad mayores oportunidades, valga la redundancia, de trabajar en un medio de comunicación. Y esto, reitero, no solamente en la radio, en la televisión, sino que también en otros medios escritos, digitales, etcétera. Al comunicador social, le decíamos, ya que se estaría capacitando en el buen manejo de 2 o más idiomas, y esto siempre va a permitir tener mayores oportunidades. No es lo mismo un comunicador que solamente habla una lengua que aquel que hable 2 o más lenguas. Siempre tendrá mayores oportunidades, porque tiene una herramienta extra. No es novedad que en el mundo actual, y con cada vez más y mayores exigencias y competencias, en cualquier área y en los medios de comunicación, por supuesto, la aptitud y la preparación del trabajador es el elemento que otorga mayores oportunidades. Esto quería tener ahí para poder leer, pero en realidad, por un problema técnico ahí recién, no estamos teniendo estos materiales. No obstante, como decíamos hace un rato, no es lo mismo un trabajador que maneja una sola lengua que aquel que maneja más de una. El idioma guaraní, dice, el idioma guaraní se estanca, solamente sirve para difundir programas regionales o programas tradicionalistas. Y creemos que no es así. El idioma guaraní en una radio, en un medio de comunicación, no tiene que estar limitado solamente a difundir música en guaraní, sino que también se puede ampliar a otros campos. Se puede, y lo vemos el programa, como mencionaba, del profesor Ramón Silva, que no solamente es un programa musical, sino que es informativo, es de entretenimiento, es educativo, abarca la parte de la salud, abarca la parte de trabajo, abarca la parte de la cultura en general. Entonces, creemos que el idioma guaraní no se estanca solamente, no se debería de estancar solamente, hablo guaraní, voy a poner música paraguaya o guarania, que es tan linda, que es tan dulce. Pero no tendría que estar solamente limitado a hacer programas de música o de regionalismo o tradicionalista, sino que tendría que ir mucho más allá. Tendría que ir a la parte informativa, como decía, de entretenimiento y de muchas otras que al fin y al cabo, cuando uno está creando un programa, se viene y se va desarrollando la línea de trabajo que se va a desarrollar en ese programa.
¿qué recurso debemos pensar para comenzar a instalar el idioma guaraní en los medios de comunicación? Y lo que decía hace un rato, para comenzar a introducir el idioma hasta llegar a las condiciones de uso óptimas requeridas, se podrían implementar estrategias inteligentes y creativas. Una de las acciones podría ser desarrollar una serie de juegos, concursos, interactuando con la audiencia. Se podría insertar juegos a través de términos en guaraní. Por ejemplo, algo tan importante que se puede crear que la audiencia participe si sabe qué significa esta empresa de colectivo que decíamos Urubupungá, que todos cientos de miles de personas a diario está utilizando esos medios de transporte, o Itapema, Mirí, Itapema, una empresa de transporte que he visto acá en San Pablo. Sí, son palabras guaraníes. Entonces, qué lindo sería utilizar esos nombres como entretenimiento para que la gente interactúe e ir aprendiendo juntos. Y desde un medio de comunicación se puede hacer eso. No solamente a lanzar un concurso para ver con quién está de novio la actriz de moda o la modelo. Se puede utilizar el guaraní para crecer juntos, para saber qué es lo que tenemos en nuestro uso cotidiano. O los nombres de personas, que alguien comparta los nombres de personas en guaraní, o que le parezca, o que tenga duda, como decía alguien, generemos duda. Que alguien venga con una duda de no saber si eso no es guaraní, juntos busquemos interactuando con la audiencia. Creemos que eso son estrategias inteligentes y creativas. Que las personas participen en la respuesta, como darían muchas informaciones, ahí están, nos estarían dando estas informaciones, primero del conocimiento de las personas, de los conocimientos que la persona poseen, y también, por supuesto, nosotros vamos creciendo con ellos. Y así sabríamos o iríamos palpando en qué terreno nos estamos manejando con el tema de los términos en guaraní. Quiero también, un punto muy importante, dicen, no podrán coincidir, podrán coincidir conmigo en que los comunicadores cada vez debemos prepararnos mejor en el manejo del idioma guaraní, para despertar el interés y la atracción con nuestras propuestas de trabajos en los medios de comunicación. Es indudable que qué plus esto del guaraní, qué plus le estaría dando al locutor o al comunicador. Y es indudable que con un buen manejo del idioma guaraní, el locutor tiene a su favor la posibilidad de llegar a un gran número de personas que guste, entiende y hasta habla el idioma guaraní. Por consiguiente, puede ofrecer al medio donde difunde su trabajo un gran número de seguidores y rating, que es tan perseguido hoy día por los diferentes medios. Todo el mundo se pelean por rating, y por eso a veces difunden los problemas sentimentales que tiene tal jugador de fútbol o tal actriz o tal modelo, para ver si no captan mayores seguidores de esos medios. Creemos que los medios, aparte de eso, también puede utilizar el guaraní para elevar su nivel de aceptación y sus seguidores. Y aquí es muy importante ver un poquito qué guaraní vamos a utilizar en los medios de comunicación. Y esto a lo mejor, o tal vez otras personas que manejen estas diferencias nos pueden decir y nos pueden incluso orientar qué tipo de guaraní. El yopará, el yejeá o el guaranieté. Qué lindo sería, desde mi punto de vista, qué lindo sería utilizar ambas lenguas, el guaranieté y en este caso aquí el portugués, un portugués correcto y un buen guaraní,
o en el caso nuestro allá que se usa el español, un buen español y un buen guaraní. Ore, roñeja ambaitejina. Roñeja tratamos. Nosotros tratamos de utilizar en la medida de nuestras posibilidades un guaranieté. Y cuando vamos a utilizar un español, un castellano depurado. Tratamos de hacerlo. Les invito a aquellas personas que están trabajando en algún medio de comunicación a incluir el guaraní también en su planilla de trabajo, que esté presente y de esta manera desde este medio que estamos trabajando aportar, ya que va a ser una herramienta sumamente valiosa en favor del guaraní. Nosotros lo venimos haciendo en Misiones, en Corrientes, con los cursos de capacitación a los trabajadores de los medios, y creemos que hay mucho por hacer y mucho para ganar con el guaraní desde los medios de comunicación. Cortito, breve. Espero que mi castellano no haya sido muy ligero, trato de hablar lento, espero que se me haya comprendido. Seguimos aportando para que el guaraní esté cada vez más presente en los diferentes medios de comunicación. Muchas gracias y felicito a los organizadores de este evento y estamos siempre a disposición.